tal, queridos amigos? Qué gusto poder saludarles una vez más. Arrancamos hoy con la segunda lección de este último trimestre y hoy recibimos el título de Señales de Divinidad. La semana pasada hablábamos de señales que marcaban el camino de quién era Jesús, pero hoy vamos a descubrir que Jesús marca estas señales de divinidad más claro que nunca. Y para eso recordemos que estamos estudiando el Evangelio de Juan o también como hemos decidido llamarle o denominado, Juan el Evangelio amado. La Biblia en todo momento quiere dejar claro que Jesucristo es el Hijo eterno. Uno es con el Padre. Es decir, que Jesús no fue ni creado ni engendrado. Jesús es quien creó todo lo que existe. Es uno solo. Jamás pensemos que Jesús inicia cuando viene a la tierra, sino que Él también había estado y había existido desde siempre. Nuestro texto de esta semana está ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, que dice lo siguiente. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una misma pregunta para nosotros. Vamos a orar para continuar. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y poder analizar estas historias maravillosas, las cuales tu Hijo vino a vivir acá, que todo este camino que recorrió fue para salvación de cada uno de nosotros. Ayúdanos a captar este mensaje, Señor, y en especial estas señales que tú dejaste escritas en la Biblia y que en su momento cumpliste, Señor. Te pido que nos sigas guiando, úngenos con el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así como dijimos que la Biblia se esfuerza por demostrar y por marcar claramente que Jesucristo es uno solo con Dios, pero a la vez son personas separadas, nos deja clara señal en el libro de Juan que también quería marcar esto. Juan quería decir desde el principio que Jesús es Dios. Y esto lo dice en Juan 1:1, en donde vamos a descubrir estas palabras poéticas que dice este escritor, porque dice en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, Jesús es Dios. Y lo vamos a ver hoy en distintas señales que se marcaron en el transcurso del ministerio de Jesús. Y justo vamos a arrancar con la alimentación de los 5,000. Para ello, le voy a invitar a usted a que abra su Biblia en Juan capítulo 6 y ahí va a encontrar distintos párrafos llenos de historia y de lecciones maravillosas, pero ahorita nos vamos a enfocar en los primeros versículos. Vamos a ver que Jesús estaba en un lugar del otro lado del mar de Galilea, que era el lado de Tiberias, tal y como lo dice la Biblia. Y dice que lo seguía una gran multitud porque ya habían visto lo que Jesús predicaba y lo que Jesús había hecho. Y por supuesto, esto llamaba la atención de las personas. Recuerden que estas personas estaban sedientas de un Salvador. Lamentablemente, recordamos también que habían entendido mal la referencia de lo que era un verdadero Salvador. Pero cuando estas personas empiezan a ver a Jesús, descubren que Él era un Salvador, pero aún les faltaba convencerse. Entonces, en el lado de Tiberias, Jesús subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y dice que ellos ven el horizonte y eran 5,000 personas las que estaban en ese lugar. Era inmensidad de personas. Entonces Jesús hace una pregunta que llama mucho la atención porque le dice a Felipe, bueno, ¿de dónde vamos a comprar este pan para darle a todas estas personas? Esta es una pregunta muy rara porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero resulta que la fe de los discípulos y la fe de estos hombres que acompañaban a Jesús estaba muy baja, todavía no habían logrado comprender verdaderamente la magnitud del poder de Jesús. Y le dicen, bueno, Señor, ni con 200 denarios alcanzamos para darle a todas estas personas. Entonces, uno de ellos, em, que, que era Simón,
dice en el versículo 9, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? O sea, eran 5.000 personas y es lógico que ellos pregunten esto. Es lógico, porque solo tenían 5 panes y tenía 2 peces, 2 pescados. ¿Y qué iba a hacer con eso para alimentar 5.000 personas? Muy bien. Continuando con esto, vamos a ver el milagro de Jesús donde convierte estos panes y es tanto alimento que se produce en ese momento que Jesús hace que dice que incluso sobraron 12 canastos del milagro de los panes y los peces. Había bastante comida, alimentaron todos, se saciaron todos y todavía sobró. Pero ¿a qué viene esta historia? Sin duda alguna, el milagroso poder de Jesús que Juan decide llamar como una señal de divinidad. ¿Pero por qué divinidad? ¿Se recuerdan que la semana pasada hablábamos de que Jesús era comparado con Moisés? Porque Moisés allá en Deuteronomio 18:15 le dijo al pueblo de Israel que Dios iba a mandar otro profeta como él, que iba a salir del pueblo de Israel. ¿Y qué representa Moisés? Pues hoy nuevamente en esta historia vamos a hacer una comparación de lo que es Moisés y de lo que hizo Jesús en este momento. Primero, vamos a recordar lo que se conmemoraba o lo que se celebraba en aquella fecha, que era la Pascua. Moisés, guiado por Dios, saca al pueblo de Israel de Egipto. Y ahí empieza esta celebración, que conmemoraban y recordaban esta victoria que les dio Dios al pueblo de Israel. ¿Y en qué fecha estaba Jesús? Pues también estaba en la Pascua. También vemos que Moisés sube al monte Sinaí y este puede ser un detalle insignificante para muchos, pero Jesús busca un monte para subirse para predicar. Luego vemos que los israelitas fueron puestos a prueba en la historia del Éxodo, en donde los israelitas sufrieron, no sufrieron, podemos decirlo así, pero pasaron dificultades grandes en el sentido de que debían ser probados para ver la confianza que tenían en Dios. Nosotros sabemos cómo es la historia, cuántos dudaron. Pero también en la historia de Jesús vemos que Jesús puso a prueba a Felipe con la pregunta que hizo. Ahí viene esta pregunta. ¿Cómo vamos a alimentar a 5.000 personas o cómo vamos a comprar tanto pan para estas personas? Y se da a notar que la fe de Felipe no estaba tan bien puesta como lo estuvo o como tampoco lo estuvo el pueblo de Israel. Entonces vemos estas comparaciones, pero hay más todavía. Recordemos que Moisés, que en esta época o en este tiempo del Éxodo, Dios dijo que iba a enviar maná y así lo cumplió. Alimentó con maná al pueblo de Israel y vemos que Jesús aquí multiplica los panes, le da de comer al pueblo de Israel también. También vemos que Moisés ordena recoger el maná. Bueno, esto lo ordena Dios, pero a través de Moisés. Y Jesús ordena a sus discípulos que recojan las sobras de esos panes. Como dato curioso, Jesús manda a recoger y recogen 12 cestos de sobras, 12 canastos. ¿Por qué 12 canastos? Porque estaban referenciando las 12 tribus de Israel. Entonces vemos que en Deuteronomio 18:15 se anuncia la llegada de un nuevo profeta de labios de Moisés y acá vemos que en Juan 6:14 reconocen a Jesús cuando hace este milagro. Las personas se quedan admiradas y dicen lo siguiente. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. En ese momento, los deseos de poder de aquel pueblo que había sufrido opresión se levantó porque decían, bueno, exaltemos aquí a Jesús. Hagamos que sea decretado como rey, nosotros reconozcámoslo como nuestro rey. Y vamos a ir a levantar esta venganza en contra de los romanos y nuevamente vamos a ser una nación poderosa y vamos a estar por encima de todos. Y Jesús vio o sea, sintió los corazones de aquellas personas, vio los deseos de aquellas personas. Entonces vemos que en el versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Por qué? ¿Por qué vemos esto?
una señal de divinidad muy clara. Jesús era el profeta que había de venir y tiene similitudes con lo que hizo Moisés y estando en el tiempo que era el tiempo de su ministerio. Entonces, podemos decir que era práctico, por así decirlo, para aquellos que conocían, reconocer a Jesús que verdaderamente era el Mesías. Pero el problema era que las personas tenían una idea errónea de quién era el Mesías o qué era lo que venía a hacer. Pues después de Jesús de haber alimentado a estas 5000 personas, dice que van al otro lado y allá los discípulos le preguntan, Rabí, ¿cómo es que llegaste tú acá? Podemos ver que los discípulos lo estaban buscando, porque la Biblia hace referencia a ello. Pero los discípulos en su corazón, el deseo que mostraban era que buscaban a Jesús porque ellos también se habían influenciado por aquellas personas que decían, este es el verdadero rey que va a exaltar al pueblo judío. Imagínense, le da a comer a muchas personas, ya no tendremos hambre. Si puede hacer eso, también puede derrotar a los romanos. En la guerra, él puede sanar a aquellas personas que salgan heridas de la guerra. Este nos va a ayudar a conquistar el mundo. Entonces los discípulos se habían influenciado por esto también, y cuando lo encuentran, Jesús les da la respuesta que ellos no esperaban, porque Jesús les dice, oigan, ustedes me están buscando porque, perdón, ustedes me están buscando porque, no porque hayan visto las señales, sino porque quieren saciar sus deseos. Porque Él dice, porque comieron el pan y eso les llamó mucho la atención. Entonces Jesús hace esta referencia. Y vean, la invitación en el versículo 27 me llama mucho la atención porque dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios, el Padre. Esto dice en el versículo 27. Entonces, podemos ver que aquí los discípulos claramente se llenan de emoción porque dicen, Señor, bueno, nosotros toda la vida hemos comido, valga la redundancia, alimentos que se arruinan, que debemos consumirlos en tal momento, tenemos que hacer esto para poder comerlo y tantas cosas que existían en aquel momento. Pero Jesús le estaba ofreciendo un pan que iba a permanecer para siempre. Y entonces aquí los discípulos le preguntan a Jesús, bueno, ¿por qué no nos das de este pan? Nosotros queremos de este pan. Y aquí viene una de las frases muy importantes de Jesús, que es la frase yo soy. Pero ¿por qué esta frase es tan importante? Pues las afirmaciones de las frases de Jesús cuando él decía yo soy se remontan a Éxodo 3. En este capítulo de Éxodo, donde Dios se presenta a Moisés, lo hace de una manera interesante porque Dios le presenta a Moisés diciéndole, yo soy. Y Jesús era ese gran yo soy. Jesús es ese gran yo soy. Entonces Jesús en todo momento daba las señales de su divinidad. Entonces vemos que los discípulos buscaban el beneficio material y no la verdad que perdura, perdón, eternamente. Y por eso Jesús les dice en el versículo 35 del capítulo 6, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me has visto, no creéis. Esta última frase, aunque me has visto, no creéis, creo que nos deja una lección de la cual hemos venido hablando durante mucho tiempo. No es necesario ver los milagros de Jesús para creer, sino que hay que creer para poder ver los milagros de Jesús. Es al revés esa ecuación. ¿Por qué digo esto? Vamos a seguir estudiando la lección y vamos a ver. Pero sin antes, vemos que Jesús en todo momento dijo, yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la vid verdadera. Aquí vemos 7 frases de Jesús diciendo yo soy, por lo mismo que decíamos. Estamos reconociendo nosotros a ese gran yo soy.
pues queda en cada uno de nosotros. No busquemos a Jesús por el beneficio material, sino por la salvación que Él nos está ofreciendo. Ahora vamos a ver, allá en el capítulo 9, nos vamos a encontrar con la historia de la curación de un ciego que había sufrido durante toda su vida, porque en toda su vida él había sido ciego. Y entonces, en esta historia podemos resaltar que los discípulos relacionaron la enfermedad con el pecado. Yo le invito a usted a que lea estos textos para que usted pueda comprobar todo lo que aquí estoy diciendo en este momento. En ningún momento mi intención es desviar lo que la Biblia dice, pero por el tema de enfatizar lo que queremos aprender el día de hoy, no leemos todos los versos, pero esa ya es tarea de cada uno de nosotros para seguir aprendiendo. Pero aquí vemos que Jesús sana a este ciego que estaba ciego de nacimiento. Pero antes de eso, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús, porque dice, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Lamentablemente, en las tradiciones y las costumbres que tenía el pueblo judío, se hablaba mucho de que cuando alguien sufría una enfermedad era por el pecado. Y por eso discriminaban a las personas, alejaban a las personas, no sentían empatía ni misericordia por las personas. Pero como dijimos la semana pasada, Jesús vino a devolverle el valor que las personas necesitaban y que desde un momento tenían, porque el valor que nosotros tenemos es el valor que Dios nos da. Entonces, vemos acá que los discípulos también, obviamente, eran parte del pueblo judío y se sentían influenciados por todas estas cosas de las cuales ya hemos hablado. Y en este tema del pecado y la enfermedad tampoco era, era apartado de ellos el tema de relacionarlo. Entonces Jesús dice lo siguiente y una maravillosa respuesta porque dice en el verso 3: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y aquí Jesús en el verso 5 dice una frase impresionante. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esto quiere decir que Jesús ya no es luz de este mundo porque ya no está aquí. No, queridos amigos, Jesús sigue siendo la luz. Jesús sigue siendo esa salvación a la cual todos podemos recurrir. Pero es nuestra tarea, y no porque Jesús no lo pueda hacer, sino porque es lindo que Jesús nos incluya en sus planes, debemos nosotros predicar esta verdad de la luz del mundo. Y Jesús lo dijo muy claro. Y entonces vemos que Jesús, al ver a este hombre, vio que estaba sufriendo bastante por esta enfermedad, pero como dijimos también la semana pasada, hay realidades que se vuelven una costumbre y por ende una comodidad a pesar de que esté sufriendo. Pero Jesús escupe sobre la tierra, hace lodo, se lo aplica en los ojos al ciego y le dice, bueno, ahora ve al estanque de Siloé. Él se lava y recupera la vista. Y aquí nosotros podemos ver algo muy importante, otra señal divina que entre los mismos judíos y líderes religiosos surge. Ese día que Jesús había curado a aquel hombre era sábado. Y esto muchas veces es utilizado para decir que el sábado ya no tiene importancia entre los planes de Dios. Pero claro que sí. El problema es cuando le perdemos el verdadero valor al sábado. Y justamente eso habían hecho los líderes religiosos. Y en general la población porque se dejaban influenciar por ellos. Pero en sí los líderes religiosos habían hecho perder el valor de lo que significaba el sábado, porque el sábado ya no era un día de regocijo, era un día de castigo. El sábado ya no era un encuentro con Dios, era un día en el cual Dios te castigaba. Esta era la perspectiva de las personas y por eso más de 600 estatutos y muchos estatutos sobre el sábado también en que parecieran ilógicos. Y muchas veces utilizan estos estatutos para tratar de minimizar lo que significa el sábado.
Pero es que el sábado jamás significó castigo, sino al contrario, regocijo y esperanza. Y vamos a ver acá nosotros que los líderes religiosos se le acercan a aquel hombre y le dicen, bueno, ¿quién te ha curado? ¿No acaso tú no estabas ciego de nacimiento? Entonces, vemos acá nosotros algo muy interesante. Aquí estos fariseos interrogan a aquel hombre ciego, le hacen esta pregunta, y entonces el ciego, que ahora estaba sano, dice lo siguiente: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. O sea, ¿cómo era posible esto? ¿Cómo era posible aún que los fariseos no lograran convencerse? Y es bien contrastante e irónica esta historia, porque aquel hombre estaba ciego, pero aún sin ver, confió en las palabras de Jesús. Aquellos hombres, líderes religiosos, quienes deberían haberse enterado de primera mano y adorar a Jesús, son aquellos que viéndolo todo, que sabiendo y conociendo las escrituras, decidieron ignorarlo. Y esto es muy claro y creo que es una llamada de atención importante. ¿Cuánto conocemos? Pero más que cuánto conocemos, cuánto estamos dispuestos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe para reconocer a Jesús en medio de muchas situaciones. Entonces, el texto sigue diciendo que los fariseos empezaron a hablar porque decían que ese hombre no era de Dios, porque si era hijo de Dios, porque había sanado a alguien en sábado. Recordemos que podemos profundizar en este tema, pero por el tema de tiempo y énfasis de hoy, vamos a hablar de esta ocasión específicamente. Entonces, vemos que estos fariseos se empeñaban en decir, bueno, él no puede ser hijo de Dios porque hizo esto en sábado. Pero había otra parte que decía, bueno, pero si entonces es pecador, ¿cómo un pecador tiene poder para sanar esto? ¿Cómo un pecador tiene la potestad de sanar a un hombre ciego? Y como ellos creían que era por pecado, también me imagino que en su momento y en la cabeza de ellos pasaba algo como, bueno, ¿quién tiene la potestad de quitar pecados, o sea, de perdonar pecados y no solo Dios? Y eso es muy cierto. Pero es que Jesús era Dios. Jesús era ese gran yo soy, el cual se presenta acá y que Juan lo deja muy claro. Entonces vemos que se separó el grupo entre estos fariseos porque unos decían que no era hijo de Dios y otros decían, bueno, ¿cómo un pecador va a tener la potestad de hacer estos milagros o estas señales? Y entonces vamos a ver que al final estos fariseos eligen las tinieblas, eligen la oscuridad. Jesús había dicho, yo soy la luz del mundo. Mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pero los fariseos prefirieron estar en la oscuridad de su corazón. Esto solo nos deja una lección muy clara y recapitulamos lo que dijimos anteriormente, porque ellos no necesitaban ver para creer, pero vieron y no creyeron. No porque ellos no admiraban las obras de Jesús, sino porque ellos no tuvieron el valor de aceptar al verdadero Mesías. No tuvieron el valor de perder sus costumbres, sus deseos carnales. Y entonces decidieron no creer. Entonces, queridos amigos, es importante resaltar, no es que Jesús no haga milagros, y tal vez porque no hemos visto un milagro no creemos. Primero hay que creer, porque cuando creemos y estamos confiados en las promesas de Jesús, va a llegar el momento en el que analicemos todos los milagros que Jesús ya hizo por nosotros. Y aún sin que fueran milagros extraordinarios, que obviamente sí hay, recordemos que el mayor milagro de Jesús fue darnos la identidad como ser hijos de Dios. Y por supuesto, el mayor milagro también fue que Jesús entregó su vida por usted, por salvación y por perdón de sus pecados. Entonces, necesitamos ver más para creer.
Vemos aquí una comparación muy importante entre el ciego y los fariseos. Estos fariseos estaban ciegos espiritualmente. Este ciego no veía físicamente, pero su fe creció porque pudo ver la obra de Jesús en su vida. Y entonces él cada vez veía mejor espiritualmente y reconoció a Jesús. Sabe que Jesús es un hombre santo, mientras los fariseos creían que Jesús era un pecador. Y sabe también este ciego que Jesús vino para darle luz. Y los fariseos, a pesar de que estaban las señales, no sabían de dónde ni a qué había venido Jesús. Este ciego afirma su fe en Jesús y estos fariseos se niegan a creer y expulsan al pecador. Pues en el contexto, los fariseos, cuando una persona no se acoplaba a lo que ellos decían, lo expulsaban de las sinagogas. Por eso muchas personas nunca tuvieron el valor de conocer estas escrituras y decir, bueno, yo creo en esto. Porque mientras no llegaba Jesús, las personas se fueron acostumbrando a seguir órdenes y normas que incluso muchas veces se alejaban del amor de Dios que pone en su ley. Y aquí el ciego deja una lección muy interesante después de un gran diálogo, porque dice en el verso 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido, y a mí me abrió los ojos. Yo, alguien insignificante, que ustedes discriminaron, que ustedes hicieron a un lado, que ustedes decían que mis padres eran pecadores, que yo era pecador, y ahora vemos que Jesús me dio valor. Y yo sí lo reconocí. Y él no lo reconoció por el milagro que hizo Jesús, sino por las palabras de Jesús. Porque si él no hubiera confiado en las palabras, no hubiera aceptado el lodo en sus ojos, ni mucho menos se hubiera ido a lavar los ojos. ¿Vemos cómo es esto? Y ahora vamos a hablar de la resurrección de vida, porque Jesús también dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y ahí vamos a hablar de la resurrección de Lázaro, que está en el capítulo 11, que es un capítulo muy triste porque dice que los familiares de Lázaro estaban destrozados, que vinieron corriendo con Jesús y Jesús iba de camino con Lázaro. En este camino suceden muchas cosas y Jesús espera que pasen 4 días y Lázaro ya llevaba 4 días de muerto, ya estaba en su sepultura. Aparte de ello, ¿se pueden imaginar el estado de putrefacción que estaba? O sea, era imposible. ¿Por qué Jesús permitió que sufrieran tanto estas mujeres y estos familiares de Lázaro? ¿Por qué permitió que lloraran si no le costaba nada ser como aquel soldado al que él le dijo, tu hijo vive y él estaba viviendo? Sino que Jesús decidió ir a aquel lugar, primero porque era amigo de Lázaro, pero por supuesto el principal motivo era porque era Jesús, el dador de vida, el que creó todo lo que está. Dice que muchos judíos, muchas personas habían venido a Marta y a María y les daban sus condolencias, les decían que lo lamentaban mucho. Y entonces estas mujeres cuando ven a Jesús probablemente esperaban lo mismo. Esperaban que Jesús les fuera a decir, bueno, lo siento mucho. Pero al contrario Jesús, vemos que dice en el verso 23, tu hermano resucitará. Y Marta deja algo muy claro porque ella dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Pero Jesús le dijo, Marta, yo hasta me puedo imaginar el rostro de Jesús con Marta. Marta sufriendo, llorando, llena de angustia, oscuridad en su corazón. Y le dijo, sí, señores, que eso ya lo sé, yo ya sé que un día mi hermano, cuando sea el día final, él va a resucitar. Pero ahorita me siento triste. Y Jesús, viéndola a los ojos, llenos de amor, me imagino esta escena cuando le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una frase tan linda
que yo no sé cómo llega a su vida. Hoy en día hay tanta especulación de qué pasa después de la muerte, pero tenemos que tener claro que cuando nosotros estamos acá y vamos a morir, vamos a un descanso. No sale nuestro espíritu. Nosotros no andamos rondando, como mucho se puede decir. Estamos descansando y estamos esperando el día final, la segunda venida de Jesús. Y primeramente Dios resucitar en la primera resurrección. Porque Jesús quería eso claro, que Él era la resurrección y la vida. Porque aquel que estuviera muerto, aunque estuviera muerto, va a resucitar si confió en Jesús, si confió en estas palabras. Y entonces vemos acá que Jesús llega ante la tumba de Lázaro y llega y dice Jesús quita la piedra. Y entonces ve Jesús en el verso 41, perdón, que alza los ojos al cielo y da esta señal de divinidad porque dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús en todo momento en su comunicación con Dios estaba orando en los montes. En la primera hora de la mañana su comunión era en secreto, pero en este momento Jesús quiere hablar con Dios porque Él quiere dejar claro que verdaderamente también era el Hijo de Dios, era el Mesías que estaba siendo enviado a salvar y rescatar a su pueblo. Entonces Jesús dice después de esta oración, porque la oración dice que el Padre siempre lo había escuchado, pero que esta vez Jesús lo busca para que la gente conozca que verdaderamente es el Hijo de Dios. Y después de decir esto, dice, Lázaro, por favor, ven fuera. Y Lázaro se levanta y todos quedan asombrados. Es increíble saber que con todas estas señales las personas aún no se convencían. Y los líderes religiosos no les faltaron pruebas, pero ellos no querían creer. Se esforzaban por no creer. Y Jesús no está en un corazón que se niega a recibirlo. Y una grande ironía, estos fariseos se habían dado cuenta que Jesús demostró poder resucitar a los muertos. Y ellos creían que iban a acabar con Jesús y su ministerio matándolo. Esto es porque no querían abrir los ojos. Pero Jesús ganó. Jesús resucitó porque Él es la vida y la resurrección. ¿Estamos dispuestos nosotros a aceptar estas palabras? Pues los invito a que sigamos estudiando este evangelio y vemos estas señales divinas. Y la lección que concluimos es que no es necesario ver para creer, sino que hay que creer primero para poder ver. Solo analice todo lo que Dios ha hecho por usted y dígame en qué momento lo ha desamparado. Es un punto de reflexión. Y con esto cerramos esta lección. Yo le invito a que me acompañe a orar. Oremos. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por esta bella meditación que dejas en tu palabra. Sin duda alguna, Señor, reconocemos que no somos merecedores de todo lo que tú nos ofreces, de todo lo que tú hiciste por nosotros, pero aún así tú insistes en buscarnos. Abre nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entregarnos por completo a ti y ayúdanos a que todo el momento nosotros sigamos esa luz y que también llevemos esa luz que eres tú, porque tú eres salvación, Señor, y también das el perdón que tanto necesitamos. Te lo pido, Padre, y por supuesto te agradezco en el nombre maravilloso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta lección. Nos vemos la próxima semana. Fuerte abrazo.